Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Tenemos un aumento en el mundo, no solo en América Latina, de las protestas sociales frente a las situaciones, digamos, de detrimento de las condiciones sociales, el acceso a alimentos, el avance del extractivismo, los gobiernos y el debilitamiento de algunos gobiernos y las crisis que se han provocado, Perú, Ecuador, en Chile, Colombia, Panamá, etc. Precisamente en ese marco hablamos de una crisis de los estados, una crisis del contrato social y una crisis de los derechos humanos. Y ese es el tema que vamos a profundizar el día de hoy, y para eso le agradecemos que nos haya aceptado la invitación, Victoria, quien hace parte de Veris Maplecroft. Es una entidad que trabaja y profundiza sobre derechos humanos, hace análisis sobre los derechos humanos, hace un informe anual, y ella es en sí analista de derechos humanos. Victoria, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Un placer, Alonso. Me encantará conversar con ustedes, Alfonso. Bien, Victoria, primero precisar de qué trata el informe y quién lo hace y para quién se emite. Bueno, es un informe que realizamos, como vos bien decías, anualmente. Está dedicado exclusivamente a nuestros clientes. Como vos bien decías, Veris Maplecroft es una consultora de riesgo con varias aristas: riesgo en derechos humanos, riesgo en derecho ambiental, riesgo político y económico. Pero el informe en concreto, que realizamos anualmente, lo que busca es hacer foco exclusivamente en derechos humanos y cómo se intersecta con otras aristas, ¿no? Cómo se intersecta a lo mejor con el sector financiero, cómo se intersecta con, obviamente, temas ambientales. Normalmente el informe está dado por una mesa redonda que somos nosotros como analistas, jefes de prensa, analistas de diferente índole también, ¿no? Porque yo estoy hablando del informe es en derechos humanos, pero desde la posición de Veris Maplecroft, hace rato venimos viendo que muchos de estos riesgos están interconectados, entonces buscamos también que las profesiones que traten estos temas tengan algún tipo de vinculación. Por eso te hablaba de que también tenés gente que está trabajando en temas de finanzas o temas de cambio climático, analistas más expertos en esos temas que dialogan de alguna manera con los analistas en derechos humanos. Normalmente son, obviamente, abogados, licenciados en relaciones internacionales, con mucha trayectoria en el terreno, que han decidido comenzar a trabajar para, de alguna manera, buscar cimentar un discurso, ¿no? Y proveer las herramientas a las empresas para que entiendan cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos de sus operaciones y cómo, obviamente, prevenir, mitigar y accionar en relación a ello. Así que en general nuestros clientes mayormente son el sector energético, obviamente multinacionales, alrededor del mundo. Y te diría, sí, de la industria energética, las telecomunicaciones, minería, la industria del consumo y los seguros. Y obviamente, como te decía anteriormente, también tenemos un mercado bastante amplio para lo que es el sector financiero. Entonces tiene un equipo específico, Maplecroft tiene un equipo específico que se encarga de evaluar riesgos en derechos humanos bajo esa lente también. Perfecto. Y clave porque estamos hablando de una crisis variada que tiene varios factores: crisis del capital, la crisis, algunos llamarán crisis civilizatoria, que vincula varias aristas, y lo estás mencionando, son varios elementos en términos de lo complejo no por lo difícil, aunque también, sino porque allí confluyen varias aristas. Bien, Victoria, cuéntanos un poco de la metodología que utilizan para levantar la información y ya pasamos entonces a los hallazgos. Muy bien. La metodología es basada en nuestros índices de riesgo. Veris Maplecroft lleva más de 20 años desarrollando y perfeccionando un número dado de índices. Para el caso de derechos humanos tenemos 26 índices a nivel nacional. Se me ocurre pensar, por ejemplo, trabajo esclavo, discriminación en trabajo, comunidades indígenas, derecho a la privacidad, seguridad, fuerzas de seguridad y derechos humanos.
índices que obviamente están bajo una lente de, digamos, un análisis específico de fuentes de información diversas, como puede ser Banco Mundial, Naciones Unidas, Freedom House, bajo obviamente indicadores específicos, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen la mirada de un analista experto en el terreno que dan el visto bueno, digamos, de ese análisis preliminar. Entonces, a partir de eso y en general de elaborar obviamente sobre cuáles han sido los cambios a lo largo de los años, o del año, ¿no? Porque a veces es de un año hacia otro, en estos índices que identificamos, y además el contexto, ¿no? Obviamente nuestro análisis también tiene que ver con lo que está sucediendo, y como vos bien decías, todo esto está interrelacionado, entonces tenemos que mirarlo de esta forma holísticamente. Pero en general el puntapié inicial suelen ser nuestros índices y algún agregado adicional de noticias y contexto que haya surgido sobre lo que nosotros podamos y creamos que generamos valor en nuestros aportes, digamos. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos una metodología sobre la cual se sustenta la información. Dinos, y que, como lo dices, es de bastantes años de levantamiento de información. Sí. Bien, ¿cuáles serían para este año las conclusiones gruesas, las más importantes en el informe? Bueno, a ver, en parte lo que te contaba es, tomamos varios temas específicos de forma que sean lo más holístico posible y lo más innovador al mismo tiempo, ¿no? Porque uno escucha hablar de cambio climático en diferentes formas y medidas, y las implicancias obviamente que eso tienen para las comunidades, sin ir más lejos, digo, las opiniones consultivas que se han pedido en el último tiempo, tanto de la Comisión Interamericana, hacia la Comisión Interamericana, como hacia la Corte Internacional de Justicia. Entonces, pero lo que nosotros buscamos es que tenga algo más, ¿no? Como resultado del informe. Entonces, muchas de estas interconexiones que nosotros vemos nos llevaron a analizar, por ejemplo, temas tan diversos como, por ejemplo, las ambiciones de China de tratar de reescribir las normas internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, hasta obviamente los retrocesos en materia de derechos civiles y políticos, inclusive laborales, ¿no? En ciertos mercados emergentes claves, sobre todo para el sector financiero. Y también evaluamos, ¿no?, ciertos incidentes que han sucedido en ciudades grandes, ciudades importantes y de mucho calibre, en términos de las respuestas estatales que han surgido en el último tiempo, sobre todo de mano dura, para disturbios civiles, como bien hablábamos anteriormente, que obviamente están creando ciertos riesgos reputacionales para las empresas, inclusive para los equipos de trabajo de esas empresas. Al mismo tiempo también estuvimos analizando los desafíos regulatorios y legales que han ido surgiendo en los últimos 5 años, pero que se han, diría yo, acelerado en los últimos 2-3 años, en donde las empresas van a enfrentar obviamente un incremento en términos de sanciones por violaciones de derechos humanos, y estas como también se relacionan con daños ambientales, ¿no? Con afectaciones, digamos, a derechos humanos en casos judiciales, y normativas que van en el mismo sentido, pensar en las normativas europeas de debida diligencia, que de a poco y en alguna medida creo que América Latina todavía no lo está dimensionando totalmente, o por lo menos las empresas de América Latina, pero saben que en algún momento también van a estar en la otra pata, digamos, de la cadena de suministro, y van a tener que cumplir con esas herramientas y esas obligaciones que establecen, ¿no? Establecer una buena debida diligencia para obviamente prevenir y tratar de evitar violaciones de derechos humanos en las diferentes operaciones. Pero digo, estos son algunos como de los, puntualmente, de las cuestiones que estuvimos mirando, y si querés podemos adentrarnos un poco más, si te interesan alguna en particular, para empezar a diseccionar. Bien, hablan ustedes de una crisis de los derechos humanos. ¿En qué consiste esa crisis? Y también una suerte de suspensión del contrato social, etcétera. ¿Cómo precisar un poco más eso de en qué consistiría según el informe que ustedes han? Creo que hay dos patas, digamos, del informe que pueden responder esa pregunta.
Una tiene que ver con más una situación de crisis de los derechos humanos a nivel geopolítico, ¿verdad? Como mencionábamos antes, cómo se inserta China en la discusión dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, qué rol está empezando a jugar y cuál podría ser, o cómo nosotros avisoramos podría ser su rol a futuro en lo que es reescribir o no reescribir, digamos, las normas de derechos humanos puros y duras que todos conocemos, y que han llevado largos años en desarrollarse, ¿verdad? Con mayor o menor, digamos, niveles de implementación o no, eso es otro tema a discutir. Pero puntualmente, obviamente, lo que tratamos de ver es cómo en alguna medida, a través de algunas de las resoluciones del Consejo de Seguridad, y inclusive cómo está conformado, perdón, del Consejo de Derechos Humanos, y cómo inclusive está conformado hoy por hoy el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, miramos cuáles son algunos de estos países que tienen algún tipo de injerencia, ¿no? Sobre los que China tiene algún tipo de injerencia. Y lo que vemos es que, digamos, la órbita que irradia hoy por hoy Beijing, en un periodo bastante precario también de un deterioro democrático global, una economía que también está en creciente desaceleración y una polarización muy fuerte políticamente hablando, genera obviamente efectos colaterales en la protección de los derechos humanos puntualmente. Entonces, el resultado es que algunas de estas normas internacionales de derechos humanos podrían llegar a debilitarse, a expensas, obviamente, de las poblaciones a las que deberían proteger. Esto obviamente tiene implicancias para las empresas, en términos generales, ¿no? Los desafíos que se van a enfrentar en términos de marco regulatorio de debida diligencia, como hablábamos antes, el desafío también de navegar normas que pueden llegar a cambiar en un tiempo futuro y que pueden resultar contradictorias. Nuestra sensación, nuestro análisis apunta es que creemos que China no va a ser exitosa en esta campaña, digamos, de bajar los estándares en materia de derechos humanos y reescribir muchas de estas normas de derecho internacional que llevan años en el terreno, pero sí creemos que puede crear muchísima polarización dentro del Consejo de Derechos Humanos. Lo hemos visto no hace mucho también, cuando todavía Michelle Bachelet era la encargada, digamos, del alto comisionado, y que fue muy criticada por su visita a China, justamente, ¿no? Porque pareciera que hubiera puesto paño frío sobre una relación en donde sabemos que China justamente tiene grandes violaciones de derechos humanos, ningún tipo de mecanismo de supervisión. No quiero, o sea, hay mucho para desandar y mucho hilo por cortar, pero digo, en el último tiempo en Xinjiang, la región de Xinjiang, han habido numerosos escándalos en materia de esclavitud moderna, que involucran varias empresas del sector textil, sobre todo del algodón, pero también del sector digamos, de la energía renovable, como pueden ser los paneles solares y demás. Entonces, creemos que tal vez no sea lo exitosa que es, pero que sí puede lograr generar estas tensiones, entonces en donde una votación pueda generar ciertas rispideces, ¿no? Y en alguna medida crear ciertas olas. Esto obviamente va a ser sumamente necesario que muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos día a día busquen fuentes independientes de información también, porque como sabemos a veces, en el caso de China puntualmente es difícil acceder a cuál es la realidad en el terreno, cuando no se pueden hacer auditorías, por ejemplo. Y también obviamente lo que logramos identificar es que, como te decía antes, muchos de los países que por hoy forman parte del Consejo tampoco son, como decirte, los mejores defensores, por así decirlo, de los derechos humanos. Entonces, sumado a que China está atrás y China tiene un poderío económico muy fuerte sobre estos países, podría generar, ¿no? Algunos retrocesos en ese sentido, utilizando su poderío económico también. Perfecto. Es complejo lo que estás diciendo, claro, y sobre todo sobre el escenario de una, bueno,
diríamos, como para resumir también, está en crisis en Naciones Unidas. Es decir, hay una tensión en términos de un equilibrio o desequilibrio de los poderes en la toma de decisiones. Y quienes en últimas sufrirán las consecuencias de la población en términos del cumplimiento no o de la flexibilidad en la interpretación de los derechos humanos y los mecanismos de protección. ¿Estaría por ahí la reflexión? Exacto. Sí, es correcto. Bien, perfecto. Es la utilización de la influencia. Dime, perdón. Exacto. Sigue siendo, claro, la utilización del poder económico, el mismo modelo. Entraban nuevos actores con poder, pero nos preocupa es lo que suceda con las comunidades, con el pueblo como tal, por decirlo de alguna manera. Bien, ese nos queda claro, lo confuso, pero nos queda claro que hay unas tensiones y hay unas tensiones importantes geopolíticas que ponen en tensión lo que se ha construido hasta el momento en materia de derechos humanos. Además que es la entrada de otra visión, de otro punto de mirada. Perfecto. Pero habías hablado como de dos aristas para comprender el término. ¿Cuál sería y la ese otro elemento? segunda tiene que ver un poco como lo que adelantamos en algún momento, ¿no? Cómo han surgido, como adelantaste vos en el prefacio a la entrevista, mucha beligerancia en términos de disturbios civiles. Lo que estamos viendo es que no es una cuestión de América Latina, solamente han aumentado este número de disturbios civiles en todo el mundo, y obviamente lo que hace es que muchas de las empresas que operan en estos centros comerciales se encuentren mayormente en riesgo, ¿no? A raíz de eso, porque obviamente va a generar interrupciones en las operaciones, daños físicos a la propiedad, un aumento de riesgo para el sector, por ejemplo, de los seguros, que es un sector que nosotros trabajamos mucho, y obviamente costos en términos generales. Lo que evidenciamos a partir de los índices que comentamos anteriormente tiene que ver con la represión de manifestantes. Significa obviamente que va a haber más amenazas para los empleados, significa que muchos de ellos van a quedar atrapados en incidentes de violencia con fuerzas de seguridad, y el índice que nosotros utilizamos, que es nuestro índice de fuerzas de seguridad y derechos humanos a nivel subnacional, utiliza varios datos, ¿no? Geoespaciales, como para evaluar el riesgo en ciudades específicas, y lo que vimos es que en 35 ciudades con una población de más de 10 millones de habitantes, el índice identifica 14 ciudades importantes en donde hay un número grande de población viviendo que se encuentran en un mayor riesgo. Y esto quiere decir ciudades como, por ejemplo, Beijing, Shanghai, Estambul, Manila y Mumbai. Muchos de ellos estamos hablando de Asia. Los datos, obviamente, lo que tratan de agregar es un modelo de identificación de huelgas y protestas civiles de toda índole. Y lo que muestra obviamente es que estos disturbios han aumentado en el último tiempo, producto de un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De un retroceso en general en los derechos civiles y políticos, de una situación económica acuciante para las poblaciones en el terreno, y de alguna manera esto obviamente dispara un aumento para nosotros en nuestro índice que nos alerta a empezar a hablar de estos temas. Si bien Asia, bien decía, domina el extremo, digamos, el riesgo más alto en las clasificaciones de riesgo, también hemos analizado regiones aisladas, como pueden ser algunas regiones de América Latina. No en vano podemos hablar de Perú, en donde el año pasado obviamente vivió el peor episodio de violencia política en varias décadas, en diciembre de 2022, cuando cerca de 70 civiles que protestaban obviamente por la denuncia del expresidente Pedro Castillo fueron asesinados, y como eso decantó en otro montón de situaciones políticas que tampoco han podido resolver esa situación hoy por hoy. Y lo mismo hemos identificado en algunas otras regiones, como ser por ejemplo La Habana, Nicaragua, Haití, Manaos, en algunas regiones de Brasil, Tegucigalpa y Honduras. De alguna manera lo que estamos tratando de ver también es cómo identificar cómo este riesgo incide para nosotros en las empresas con las que nosotros trabajamos. ¿Qué quiere decir? Que algunas de las empresas obviamente utilizan fuerzas de seguridad privada,
para asegurar sus activos, asegurar a sus empleados. Y el problema principal que suele suceder son los excesos. Entonces, ¿cómo contrarrestar estos excesos? Dentro del marco regulatorio, si se quiere, de los derechos humanos, existen varias estrategias, entre ellas hay unos principios voluntarios en seguridad y derechos humanos que son sumamente sencillos de aplicar, que obviamente requieren que las fuerzas de seguridad estén entrenadas continuamente, que no tengan registros de violencia específicos, de alguna manera para tratar de morigerar el riesgo que eventualmente podrían tener. Y si bien creo que el año pasado ustedes hablaron de uno de nuestros informes específicos sobre disturbios civiles en concreto, este año no lo hicimos de la misma manera, pero sí puedo contarte o compartirte de alguna manera que obviamente, y no es desconocido para quien trabaje para América Latina o para quien viva en América Latina, que obviamente hubo un repunte muy fuerte de violencia política en los últimos 2 años. Nuestro índice, digamos, lo que muestra es que 16 de estos 35 países de la región aumentaron el riesgo excepcional, o sea, el riesgo excepcional a significativo, o sea, el riesgo más alto que nosotros tenemos, incluyendo grandes economías, Brasil y Argentina, y puntualmente tiene que ver con la erosión de la confianza pública, también en las instituciones, en donde anteriormente uno utilizaba los canales institucionales pertinentes, pero hoy por hoy eso ya, la ciudadanía se da cuenta que no sirve, y por eso es que la calle toma mayor fuerza y mayor peso político. Un ejemplo, obviamente, como dijimos antes, tiene que ver con, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, las protestas de enero en el Capitolio, pero en el caso de Argentina también tenés la utilización de, por ejemplo, algunos grupos, llamarlos como díscolos, en alguna medida, y como ejemplo fue el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hay una variación muy grande de disturbios y de violencia. Perfecto. Entonces estamos diciendo, hay también una suerte de suspensión. Ya tenemos la crisis de los derechos humanos, las tensiones arriba, pero digamos que hacia abajo, en los pueblos, lo que tenemos es una crisis del cumplimiento del contrato social, porque hay mayores desigualdades, mayor desempleo, mayor dificultad para acceder a lo básico para poder vivir. Entonces ahí eso genera levantamientos sociales, y algo que adviertes que es muy interesante, y es que se da más en frecuencia en las ciudades y grandes ciudades, ya que este conflicto que vamos a vivir será esencialmente urbano. Y una desconfianza en las instituciones, lo cual pone a la democracia también entre comillas, en entredicho. Y adviertes entonces de la respuesta militarista, y para las empresas es un reto en términos de derechos humanos, pero también el reto de seguridad, o sea que podíamos ver un incremento de la seguridad privada como ejercicio también de control, de protección, etcétera, etcétera, como lo dices, de las inversiones y de, pues, el objeto mismo de las empresas. Eso sería como unas conclusiones. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que ustedes tienen de manera gruesa del informe? Nosotros trabajamos, bueno, como te decía, hace muchísimos años con empresas y puntualmente para temas de riesgos de derechos humanos siempre aconsejamos trabajar bajo la premisa de los principios rectores en materia de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas, que establece ciertas herramientas específicas para tratar de prevenir este tipo de conflictos, que al fin y al cabo terminan afectando directamente a las empresas y a las comunidades en donde operan. Perdón. Y bajo esa premisa, bajo la descripción de esos principios rectores, lo que siempre recomendamos es que recomendamos específicamente a las empresas es la realización de ejercicios como pueden ser los de debida diligencia. ¿Esto qué quiere decir?
identificar cuáles son los riesgos principales en materia de derechos humanos a los que ellas puedan verse afectadas, y esto se hace a través de un relevamiento, no solo a nivel de escritorio, digo, una investigación específica a través de escritorio, sino un diálogo directo con las comunidades en donde están operando. Nosotros lo realizamos bastante, o sea, es un ejercicio que realizamos muy seguido con empresas, pero implica un análisis de escritorio, pero al mismo tiempo implica semanas en el terreno, entrevistándonos con comunidades para que ellos puedan expresar cuáles son los principales retos y riesgos que ven dentro de estas empresas. Entonces, una de las recomendaciones tiene que ver con utilizar las herramientas que hoy por hoy brindan los principales instrumentos de derechos humanos y empresas que tenemos al alcance, como puede ser debida diligencia. Y yo siempre puntualizo que en términos muy, muy llanos, para poder efectivamente morigerar riesgos, siempre tiene que haber un diálogo directo. Es la única forma en que las empresas pueden conocer directamente y de la boca de quienes están efectivamente siendo afectadas, cuánto los afecta, cómo los afecta, y de qué forma además encontrar soluciones en conjunto de cómo podría eso eventualmente morigerarse. Entonces creo que tiene que ver mucho con un diálogo muy franco, que no es fácil, digo, no quiero decir con esto que sea muy sencillo, más bien es todo lo contrario, pero es la herramienta que tienen ambas partes para sentirse entendidas, comprendidas y llegar a un acuerdo y a un buen puerto. Bien, perfecto. ¿Qué papel jugaría el Estado? ¿Sería directo? Es decir, como suplir alguna de las falencias del Estado para poder generar las condiciones adecuadas, entenderse, comprenderse. ¿Cuál sería ahí la función del Estado según lo que estás diciendo? Es una muy buena pregunta, y es una pregunta que a veces tiene una respuesta muy sencilla, que es, bueno, el Estado puede ser mediador entre estas dos partes, pero también en mi trabajo me he dado cuenta que a veces el Estado es, más que mediar, es el que genera el conflicto. Entonces, es difícil, es muy casuístico, pero puntualmente creo que el rol del Estado en esta instancia es ser el que establezca este tipo de políticas, ¿sí? Leyes en materia de derechos humanos de debida diligencia a nivel interno, sobre todo en Latinoamérica, que está obviamente atrasada todavía en relación al resto de Europa, o bueno, de Europa diría yo. Y creo que esa es la principal herramienta que hoy por hoy tienen ambas partes, ¿no? Porque en sí mismo la imposibilidad de desarrollo económico para el Estado también representa un problema. Entonces tratar de establecer mecanismos para que todas las partes se sientan escuchadas. Perfecto, Victoria. Bien, vamos cerrando. Te cuento, en términos de derechos humanos, acá en Colombia, el proceso de justicia express para la paz, en términos de los terceros, ha podido identificar, y también la Comisión de la Verdad, el papel desafortunado que algunas empresas han jugado en el conflicto armado, en términos de la financiación de grupos paramilitares, y ayer en las versiones de Mancuso, un líder, un comandante paramilitar, lo confirma. Entonces, es de anotar lo que adviertes de la debida diligencia, la insistencia en el cumplimiento de los derechos humanos, y también poder observar del otro lado la necesidad de no cruzar esa línea, en el caso colombiano. Sí, y especialmente, como bien decías, especialmente, digo, el marco de Naciones Unidas establece una especial cautela en situaciones en conflictos armados. O sea, hay que redoblar el esfuerzo en materia de debida diligencia en esas instancias, porque es donde obviamente las comunidades, que hoy por hoy todavía sucede en Colombia, son las que terminan pagando los platos rotos. Sí, así es. En todos los casos terminan pagando los platos rotos. Victoria, muchas gracias. Nos dejas una información que hay que masticar bastante. Y bueno,
quedamos abiertos para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, Victoria. No, por favor, un placer. Bien, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias. Bien, Eulalia. Eulalia. Ya, terminamos para soltar la grabación, bajar el archivo y ya después recibirlo para poderlo editar. Victoria, quedan muchas preguntas. No, pero incluso tenemos que editar porque al principio no te mencioné el nombre completo porque se me olvidó. Pero no, tranquilo, sí, me di cuenta, pero no. Eso sí, eso noté tu cara, pero no podía, ya íbamos, ya seguíamos derecho. Y te presento excusas por eso, pero no, se tranquilo. me fue y ya. Entonces ahí eso lo organizamos al principio, ¿vale? Ya Muy tengo bien. los datos, tengo el nombre completo, pero realmente me falló ahí en ese momento. Y agradecerte por la paciencia, porque pues, por fin tenemos esta entrevista. Nos interesa ver esa otra mirada, Claro, yo no iba a entrar en polémicas, ya lo haremos en algún momento de la vida. Es dejar la información básica, lo que necesitamos es eso. Muy bien. Muchas gracias. No, por favor, que tengas buen fin de semana. Hasta luego. Vale, chao. Chao. Eulalia, ¿tenemos el programa? Aló, Eulalia.